acostumbrados con la tecnología SwapSource, tiene tiene muchas diferencias. A mí me gusta resumir lo que tiene. La principal diferencia guarda relación con la fuente de onda, o sea, cómo se emite la onda, y por otra parte, aquello que, cómo recibe la luz que viene ya haciendo interferencia, ¿verdad? Desde el tejido del ojo y el espejo de referencia, ¿ya? En el caso del Spectral Domain, tiene un espectrómetro, ¿verdad? Para capturar todo este espectro de luz, ¿verdad? Que viene desde el espejo de referencia y el tejido. En el caso del SwapSource, tiene un fotodetector que detecta según la longitud de onda que va llegando a este sistema y lo va capturando punto a punto, pero de una manera mucho más rápida. Y por otro lado, desde la fuente, los Spectral Domain funcionan con una longitud de onda en torno a los 800 nanómetros, mientras SwapSource sobre los 1000 nanómetros. Particularmente en este equipo, alrededor de los 1300 nanómetros, ¿ya? Bueno, aquí están las diferencias con las dos tecnologías. Spectral Domain es el módulo de segmento anterior del Spectralis, en el cual se acopla una lente, ¿verdad? La resolución, en términos prácticos, es mayor, es de 7 micras. Con el anterior es menor a 10 micras, ¿ya? O sea, tiene una resolución mayor el Spectralis, pero ganamos, fíjense cuánto ganamos en campo de evaluación. Por otra parte, además de ganar campo, ganamos longitud, profundidad de escaneo. Aquí tenemos una profundidad de escaneo de 1.9 milímetros, en cuanto con Anterion llegamos a los 14 milímetros, ¿ya? Y la longitud de onda de la fuente también cambia, ¿verdad? Bueno, acá están todas las estructuras que somos capaces de reconocer con la tecnología Anterion. Córnea, el epitelio, estroma, endotelio, el limbo esclerocorneal, las interfaces, ¿verdad?, de cambio de reflectividad entre la esclera y la córnea, bastante detalle en toda la estructura del ángulo eticocorneal, el ángulo camerular, donde se puede ver el canal de Schlemm, la malla trabecular, el espolón escleral. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque el espolón escleral es fundamental, es esencial para poder establecer un parámetro de evaluación continuo en el tiempo de nuestros pacientes de OCT segmento anterior, ¿verdad? Todas las medidas de ángulo de segmento anterior, ya se los voy a mostrar más adelante, se establecen tomando una estructura de referencia, y esa estructura de referencia es el espolón escleral. Y no siempre es fácil de visualizar con la tecnología Spectral Domain. Anterion hace muy, muy fácil poder identificar el espolón escleral. El cristalino en toda su extensión, ¿verdad? El epitelio iridiano, el iris, etc. Bueno, esta plataforma multimodal da 4 herramientas: el módulo Imaging, el módulo Córnea, el módulo Catarata y el módulo Métrica, ¿ya? Cada una de estas, aplicaciones, ¿ya?, o módulos, conjuntamente una con otra, permite algún tipo de evaluación. Por ejemplo, el módulo córnea con el módulo Imaging va a permitir evaluar cualquier tipo de alteración corneal. Asimismo, el módulo córnea con el módulo catarata van a ser herramientas sumamente útiles para todo lo que tiene que ver con óptica quirúrgica, ¿ya? Por otra parte, el módulo Imaging con el módulo métrica va a permitir hacer una completa evaluación del segmento anterior para diagnóstico o análisis del segmento anterior para glaucoma, del ángulo iridocorneal o de la posición del cristalino, ¿verdad?, el SVOLT, etc. Y el módulo catarato con el módulo métrica, en conjuntamente para lo que tiene que ver con cirugía de lente intraocular, es sumamente esencial. Cada uno de estos módulos se pueden añadir individualmente cuando una compañía compra o una clínica compra un equipo, pero siempre viene por defecto incluido el módulo Imaging, pero cada uno se puede ir agregando parcialmente en la medida que, o se puede comprar todo de una vez o se puede ir agregando de a poco, ¿verdad? Les quiero mostrar cuánto demora hacer un equipo. Mira, aquí, cuánto hacer un examen. Fíjense el módulo córnea. Primero centro la imagen, ¿verdad? Fíjense el módulo tracker cómo va siguiendo el ojo. Después alineo acá también, ¿verdad? Listo. Eso es el módulo córnea, ¿ya? Después yo les voy a mostrar qué es lo que puedo obtener con cada uno de ellos.
el paciente ahí pestañó, de hecho el paciente puede pestañear en el medio de la captura, el equipo va a parar de capturar porque tiene el tracker activo, ¿verdad? Pero independiente uno, mejor que no parpadee unos segundos para que tome la medición más rápida. Y con eso es lo que demora hacer una topografía corneal con el módulo córnea. Ahora voy a hacer el módulo catarata. Estoy centrando, analicé, listo, perfectamente analizado la córnea, y ahora está haciendo la medición ahora va a ser la evaluación de la longitud axial del ojo. Este es un examen hecho por nosotros, capturado en video por nosotros mismos. O sea, esto es un paciente real, ¿no? Y eso ya fue la captura, ahora está procesando, ¿ya? Es muy, muy rápido el equipo en hacer evaluaciones tanto de polo anterior como para análisis de la córnea, como para medidas de longitud axial para cálculo de lente intraocular. Ahí el paciente ya está descansando, ¿verdad? Hay ciertos parámetros que me indican la confiabilidad del examen, el movimiento, la fijación, etc. Ahora voy a usar el módulo METRICS, que es para evaluar los ángulos iridocorneales 360 grados, ¿ya? Fíjense cómo el paciente mueve el ojo y el equipo empieza a encontrar la posición para que centrar la imagen rápidamente. Y ese es el módulo METRICS. Eso fue lo que tardó en hacer un análisis de los ángulos iridocorneales 360 grados, entendiendo que como permite la evaluación de toda la extensión de la cámara anterior, ¿verdad? O sea, de ángulo a ángulo, permite la evaluación del ángulo nasal, temporal o superior e inferior en un solo corte, ¿ya? Entonces realiza 6 cortes y ya con eso ya podemos evaluar. No es como cuando nosotros tenemos que hacer la evaluación del ángulo y tenemos que ir uno por uno, ya primero el ángulo nasal, después otro protocolo para el ángulo temporal, después otro protocolo para el ángulo superior. No, en un solo protocolo ya evalúa toda la evaluación. Y este es el módulo Imaging, que uno tiene varios herramientas o protocolos de captura donde uno puede agregar volumen, arco o líneas, la extensión de la línea, etcétera. Todo eso uno lo puede configurar manualmente, ¿ya? Y así se obtiene. O sea, fíjense que en no más de 5 minutos hemos podido hacer los 4 protocolos de córnea, catarata, métrica, imaging. Esto es un paciente real, no es un paciente real que le hicimos la evaluación, ¿ya? Bueno, vamos uno a uno con los módulos, ¿ya? Este es el módulo Imaging. El módulo Imaging se enfoca en la visualización de alta resolución de todo el segmento anterior ocular, ¿ya? Esto nos va a permitir una evaluación desde la superficie anterior de la córnea hasta la cara posterior del cristalino, ¿ya? Y esto nos va a permitir hacer un análisis cualitativo de las características, ya sea cual sea lo que queremos evaluar, sea el ángulo, sea la córnea, sea el cristalino, sea el iris, ¿verdad? Incluso hasta el cuerpo ciliar podríamos evaluarlo con esta técnica, ¿ya? Hay distintos patrones de escaneo, como les comentaba, ¿verdad? Pueden ser estos flexibles y configurables, por ejemplo, como la cantidad de líneas, como por ejemplo en la longitud de las líneas de los scans, la resolución de los scans, si quiero que sea más rápido, puedo bajar la resolución para que sea más rápido, la posición del scan también la puedo cambiar a través de la pantalla touch, el número promedio de imágenes con las cuales se va a crear una imagen, también todo eso lo puedo ir configurando, ¿ya? Eh, También a nivel de los análisis de volumétricos, ¿verdad? También tiene análisis volumétricos, podemos configurar la altura del scan, la cantidad del scan, el tamaño y disposición del escaneo, etc. Todo cuando nosotros generamos un patrón de escaneo para hacerle seguimiento de una condición particular a un paciente, eso se permite guardar aquel patrón, ¿verdad? Y a partir de la herramienta Tracker, el equipo, cuando le hagamos una reevaluación, un follow-up a un paciente, va a hacer la evaluación en exactamente el mismo lugar, en la misma posición, con el mismo protocolo, ¿verdad? Y eso permite hacer seguimiento a los pacientes de manera mucho más estandarizada y de manera mucho más fiable, ¿ya? Permite realizar mediciones centrales o también periféricas, ¿verdad? A través que tiene un instrumento para hacer que el paciente mire, para que tener una fijación externa para hacer una evaluación más periférica, ¿ya? Este es el módulo Imaging en el caso de un paciente con ángulo estrecho. Fíjense que el ángulo está cerrado. Este es el módulo Imaging, por lo tanto aquí no vamos a medir el ángulo, pero sí vamos a generar una imagen para hacer un análisis cualitativo del ángulo, ¿ya?
Fíjense, y a partir, el Metric hace 6 cortes, pero aquí puedo hacer hasta 65 cortes radiales, ¿ya? Por lo tanto, podría tener un análisis detallado casi cada 2 grados por medio para tener una evaluación completa de todo el polo, de todo el segmento anterior, ¿ya? Y ahí se ve claramente que el ángulo está cerrado, ¿ya? Aquí tenemos alguna imagen, un paciente con una catarata densa, fíjense. Siempre ustedes saben que de hecho no hay ningún estudio que todavía lo haya hecho, a mí me encantaría poder hacerlo, que el sistema de clasificación de las cataratas hoy en día se basa en lámpara hendidura con el sistema LOX3, y creo que a partir de las imágenes, ya con Chainflux ya algo estuvimos trabajando en aquello, pero la tecnología OCT ahora es mucho más clara en poder mostrar el nivel de densidad del cristalino, ¿verdad? Un paciente con iridotomía, ahí está la iridotomía láser, un paciente con un lente intraocular fáquico de cámara posterior, ¿verdad? Un ICL, y tiene una iridotomía que para favorecer el flujo del humor acuoso. Un paciente en queratoplastia penetrante que no salió muy bien, tiene un proceso inflamatorio activo y con la generación de adherencias, ¿verdad? Sinequias anteriores, ¿verdad? Y se pueden ver claramente los puntos de inserción, donde existe melting corneal, etcétera. Se ve con bastante detalle, incluso con la posición del lente intraocular, que vemos que está posicionado bastante posterior. Vemos incluso un lente de contacto, probablemente terapéutico, que está en este paciente, ¿no? Permite también la visualización de estructuras más externas. En este caso tenemos un paciente con un nebus y aquí podemos ver claramente la inserción a nivel del ecuador del ojo del músculo recto lateral, ¿ya? Un paciente con un lente intraocular fáquico de cámara anterior. Un paciente que tuvo una subluxación del lente intraocular con expulsión del contenido vítreo hacia la cámara anterior. Un paciente con una catarata hipermadura, ¿verdad? Casi morgagniana, probablemente con vacuolización de los tejidos internos del cristalino. Un paciente con queratocono, ¿verdad? Recuerden que estamos en el módulo imaging, solamente imágenes, ¿ya? Todavía no vamos a establecer ningún modelo de análisis métrico o de topográfico, ¿verdad? Sin embargo, aquí yo les puedo acompañar la topografía que fue realizada con el mismo equipo, ¿ya? Hay una descompensación endotelial, ¿verdad? Que se ve claramente esta desorganización, ¿verdad? De la cara posterior de la córnea. Y un análisis paquimétrico para poder correlacionar aquel hallazgo. Un paciente con queratoplastia penetrante, vemos que existe una pérdida de coaptación de los tejidos a nivel de la cicatriz, ¿verdad? A ambos lados del trasplante de córnea, existe alguna alteración endotelial, algún cuadro de descompensación endotelial, el paciente tiene un lente intraocular, el paciente es pseudofágico, ¿verdad? Este mismo paciente pasa por un proceso inflamatorio de rechazo al trasplante corneal y vemos cómo se desprende el endotelio corneal de este paciente, al punto que se desprende totalmente y se enrolla el endotelio dentro del segmento anterior, ¿ya? Esta imagen es de la tecnóloga Paulina Toledo. Fíjense, tremendo hallazgo. Hizo un paciente con un lente intraocular fáquico de cámara posterior, un ICL, y se puede ver con claridad estos nuevos lentes intraoculares que traen un agujero, ¿verdad? Justo en el centro, que permite y favorece el flujo del humor acuoso para no tener que estarle haciendo a estos pacientes, como lo vimos en el paciente anterior, esta iridotomía, ¿verdad? Aquí estos lentes traen un agujero y la Pauli tomó una imagen donde se ve exactamente el agujero de estos nuevos lentes, ¿ya? Bueno, el módulo catarata, ¿ya? Realice mediciones esenciales previas a una cirugía de catarata. Permite un análisis corneal, como pueden ver aquí en el reporte, ¿verdad? Permite calcular los valores de cámara anterior, profundidad de cámara anterior, grosor del cristalino y largo axial. Estos son todos los parámetros que entrega. Aquí pueden ver que este paciente, estos son pacientes nuestros, tiene una longitud axial de 23,07 milímetros en el ojo derecho y 22,86 en el ojo izquierdo. Aquí está la gráfica con los picos, ¿verdad? Donde muestra la interfaz de alta reflectividad que denota por cuál estructura está pasando
el A-Scan, ¿verdad? Al mismo tiempo que lo acompaña con análisis de poder corneal total para poder, pues sobre todo para estas nuevas fórmulas de nuevas generaciones que permiten, cada vez van requiriendo más datos, ¿ya? Aquí podemos ver la curvatura axial anterior, ¿verdad? Con la SIMCA, el más plano, más curva, el astigmatismo corneal, de ojo derecho y ojo izquierdo, el astigmatismo, ¿verdad? Hace un análisis de waveform corneal total, además del waveform corneal, de un waveform corneal y un waveform total, también tiene la capacidad de hacer waveform. También el análisis paquimétrico, el análisis del segmento anterior con la AQD, el white to white y el grosor del cristalino, el tamaño de la pupila, la desviación o el ángulo capa, ¿verdad? En relación con el centro del eje óptico y el centro de la pupila, y la longitud axial del ojo del paciente. Todo esto nos permite desarrollar una tecnología optimizada con tecnología SwapSource que permite realizar medidas precisas y una confirmación visual de imágenes de alta resolución, incluso a través de cataratas densas. Tenemos los casos, ¿verdad? Ustedes saben que la biometría óptica está particularmente en Chile, por lo menos, los equipos IOLMaster de la compañía Zeiss es más o menos el gold standard en evaluación con biometría óptica. Nosotros hicimos varios estudios comparativos, estamos trabajando en la redacción de estos papers, en donde comparamos la biometría de estos dispositivos con IOLMaster, IOLMaster 500, IOLMaster 700, ¿verdad? También, nosotros también tenemos Galilei G6 y el Galilei G6 también tiene un modelo de biometría óptica, así que estamos comparando todos estos datos. Todavía yo no sabría decirles qué es mejor. Sí, la biometría ultrasónica, la biometría óptica Zeiss, Galilei o Anterior. Lo que sí pues les puedo decir, porque todavía no tenemos los datos, no hemos analizado los datos, pero sí les puedo decir que los datos andan muy, muy similares, ¿verdad? Y la verdad, ¿qué es lo más acertado? Creo que para aquello necesitamos hacer estudios bien serios para poder identificar qué está más cerca del valor real del paciente, ¿ya? Pero eventualmente esto se ve con la confirmación del resultado, con la confirmación quirúrgica del resultado posoperatorio. Pero también se están haciendo esa cirugía en base a los cálculos que nosotros hicimos con Anterior y por lo menos con lo que llevamos andamos bastante bien, ¿ya? La visualización del cristalino es fundamental, ¿ya? De hecho, se sabe que un aumento de 0,2 milímetros del grosor del cristalino impacta aproximadamente en 0,2 dioptrías en el cálculo del lente intraocular. Por lo tanto, hay que considerarlo, y por eso que las nuevas fórmulas de lentes intraoculares consideran el grosor del cristalino porque va a proyectar de mucho mejor manera lo que va a ser la posición efectiva del lente postquirúrgica, ¿ya? Por lo tanto, pero ¿qué dispositivo medía y generaba una imagen tan clara del cristalino como lo está haciendo esta tecnología? Por otra parte, tiene un calculador, un calculador de lentes intraoculares, ¿verdad? Tal cual lo tienen muchos equipos de biómetros ópticos, pero a partir de que es una plataforma completa y analiza el waveform corneal, analiza el grosor del cristalino, o sea, evalúa toda la información que requieren las nuevas fórmulas de última generación. Por lo tanto, se pueden ocupar fórmulas como Oculus, ¿verdad? Con cálculo en base a ray tracing, ¿verdad? Barrett, etcétera, ¿ya? Y estas vienen incorporadas en el dispositivo. Tiene un calculador para lente esférica y un calculador para lentes tóricas, ¿ya? Vamos al modelo Metrix. El módulo Metrix es una técnica muy similar a lo que hacíamos en el imaging, pero ya está estandarizado con 6 cortes, 6 B-scan radiales de 768 A-scan por cada B-scan, ¿verdad? Y se realizan 6 cortes en diferentes posiciones. Ahí están las posiciones como las pueden ver acá, ¿ya? Y esto va a permitir estandarizar la toma para poder hacer análisis de medición o de cuantificación, ya sea manual o de manera automática, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que podemos obtener acá? Bueno, recuerden que dentro de la evaluación del segmento anterior tenemos el corner central thickness, la AQD, el lens thickness, el grosor cristalino, el volumen de la cámara anterior, la distancia amplitud angular, el TISA, el lens volt, el diámetro pupilar, ¿verdad? Y la distancia blanco-blanco, o sea, de esclera a esclera. Entonces son parámetros que eventualmente no son fáciles de calcular o ningún equipo de OCT te lo entregaba de manera automatizada, ¿verdad?
para poder calcularlos menos en 360 grados. O sea, nosotros teníamos que tomar y medir, encontrar el espolón escleral, medir 750 micras o medir 500 micras, después trazar una perpendicular hasta la superficie del iris, de la superficie del iris trazar nuevamente una línea por sobre la superficie hasta la línea que queda por debajo del espolón escleral. Y luego de eso tenemos la medida del ángulo nasal. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto a partir de la identificación, con una pequeña ayuda de la identificación del espolón escleral y de la zona de recesión angular, el equipo va a tener la capacidad de medir automáticamente en todos los cortes que hicimos todos estos parámetros. ¿Ok? De hecho, aquí está lo que hay que hacer. Ahora, requiere la identificación manual del espolón escleral y requiere la identificación manual del área de receso angular. En la medida que aquello se hace, el equipo es capaz de medir. Bueno, esto ya viene por defecto, el grosor corneal central, el white to white, pero esto me va a dar las medidas de la profundidad de la cámara anterior, el volumen de la cámara anterior, la distancia de ángulo a ángulo, la distancia de espolón escleral, ¿verdad? Todo esto también importante para las fórmulas de nuevas generaciones para el cálculo efectivo de la posición efectiva del lente y en los ángulos del 9 a las 3, ¿verdad? Este es el reporte que tiene aquí seteado. Me mide la distancia de cámara anterior 500, el SSA, la distancia efectiva angular, el TISA, ¿verdad? Y todos los parámetros de evaluación del ángulo de manera automatizada, particularmente en el corte de 9 a 3. También mide el cristalino y la pupila, ¿ya? Y, por ejemplo, en la evaluación del ángulo helicoidal en pacientes con glaucoma, por ejemplo, hace este análisis 360 grados y me entrega un mapa. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo este ángulo está bastante cerrado, ¿verdad? Y podemos ver cómo el equipo, de manera automatizada, ¿verdad? Después que yo identifiqué estos cortes, los 6 cortes, o sea, estos puntos de el punto de recesión angular y el espolón escleral, el equipo va y me genera un mapeo 360 grados de cómo están los grados en el caso del acre, que es el ángulo, ¿verdad? Y la distancia amplitud angular en milímetros de cómo está comportando ese paciente, ¿ya? Aquí otro caso, ¿verdad? Donde el paciente se pudo tomar que está en torno del ACAM, está en torno de los 40 grados, 32 grados, hacia temporal, hacia nasal, está en torno a los 40, entre 37 y 40 grados. Superior e inferior no fue capaz, porque esto no es magia, señores. Recuerden que esto depende de si el paciente coopera o no, que el paciente tiene que abrir el ojo, y particularmente este paciente no ayudó mucho con el párpado superior, ¿verdad? Y ahí el equipo no es capaz de medir en esta parte, ¿verdad? Ahora, me hubiese tomado un poquito más de tiempo, le logro abrir el ojo y logramos tomar las medidas del ángulo superior y el ángulo inferior, ¿ya? Algunas también en esta plataforma es donde podemos hacer las medidas, incluso las medidas manuales. Por ejemplo, paciente que dice el mismo paciente que tiene el agujero central, ¿verdad? Donde medimos la distancia de la superficie anterior del cristalino a la cara posterior del lente intraocular, ¿verdad? De hecho, incluso podemos medir que mide 360 micras el agujerito que tiene en el centro de esta lente ICL. Un paciente con queratoplastia penetrante, medimos el lecho residual, medimos el lecho de la córnea trasplantada y se mide con bastante detalle, ¿verdad? Estos todos son mediciones manuales. Un paciente post-LASIK, queremos medir el flap, ¿verdad? Y de hecho se traza una medida para ver desde dónde hasta dónde, se ve el centro, se mide el centro, se mide la región periférica y se mide el flap, ¿ya? Ahora vamos con el estudio del córnea, el módulo de córnea. Ya estamos en el cuarto módulo ya. El módulo córnea, y esto probablemente sea lo más novedoso, es que nosotros estábamos acostumbrados a la imagen de Scheimpflug para la evaluación de topografía, particularmente del análisis de la cara posterior de la córnea. El tema es que depende mucho de la iluminación, depende de la rotación de las cámaras, etcétera, ¿verdad? Y pero ya se estaba posicionando de manera muy rápida como la tecnología por excelencia para la evaluación de la topografía, sobre todo con la compañía Pentacam, perdón, con Oculus, su cámara, con su topógrafo Pentacam, el Galilei de Zimmer, ¿verdad? Está el Sirius, eh, el Peramis y así varios equipos que nos permiten evaluar con imagen de Scheimpflug la topografía corneal
y especialmente la cara posterior de la córnea, dado que con Placio era como teníamos el gold standard para la evaluación de la superficie anterior. Pero poco a poco empieza a posicionarse la tecnología OCT con esta compañía Anterion. Hay otro equipo que es el equipo Zeus, no está en Chile, no tiene representación, que también hace una topografía corneal basada en OCT. Pero lo que ha hecho Heidelberg con este Anterion para hacer cálculo topográfico, sumado a toda la otra plataforma, es realmente impresionante, ¿ya? Permite el diagnóstico y seguimiento de cambios corneales a través de la topografía. Va a realizar su evaluación topográfica a partir de 65 escaneos radiales, que son 256 A-scan por cada B-scan. Por lo tanto, es una resolución totalmente diferente a la imagen que lográbamos con imagen de Scheimpflug, que ya estábamos bastante acostumbrados y que era bastante confiable, pero sin embargo, cuando empezamos a ver las imágenes con la resolución de la tecnología OCT, sumado a esta gran resolución de escaneo, ¿verdad? Y la cantidad de cortes, es que empezamos a tener una nueva visión de la topografía corneal, pero ahora basada en OCT, ¿ya? Estos son la topografía que ofrece Anterion. Es de 8 milímetros, están trabajando en aumentar el número, el tamaño del scan, por en cuanto tienen hasta 8 milímetros, ¿verdad? Permite evaluar la curvatura anterior y posterior, los radios de curvatura axial, mínima anterior y posterior, el poder corneal total, Bedford Sphere, los puntos de excentricidad corneal anterior y posterior, el punto corneal central más grueso, más fino, ¿verdad? La distancia blanco-blanco, waveform corneal anterior y waveform corneal total. Eso delante creo que dije waveform total ocular, no. El waveform corneal anterior y waveform corneal total, ¿ya? Y aquí están todos los parámetros que nos entrega. La SIMK, las curvaturas posteriores, con todos los valores, el poder corneal total, la paquimetría, la pupila, el segmento anterior. Y estos son los mapas, tal cual ustedes están acostumbrados a verlos con otros equipos, ¿verdad? Ya desde nuestra formación, que estamos hablando sobre la evaluación de la curvatura anterior axial, el total corneal power, la curvatura posterior axial y un mapa de elevación con Bedford Sphere. Esto es un paciente que tuvo un traumatismo, se le solicitó una topografía corneal, ¿verdad? Tenemos todos los índices, hicimos todos los mapas, una con la misma captura, después podemos cambiar los mapas de análisis, tenemos los parámetros de análisis. Después el paciente pasó un tiempo, el paciente tendió a generar algún tipo de lesión en la córnea, cambió la superficie anterior y eventualmente nosotros pudimos hacer un análisis comparativo en el tiempo de cómo cambió la topografía corneal de este paciente con el análisis, ¿verdad? Con los diferentes análisis que se realizaron en el tiempo de este paciente. O sea, es una herramienta muy, muy efectiva para hacer seguimiento. Lo que ustedes ven aquí, este mapa que está acá, es los mapas y valores de lo que es para mí uno de los mejores topógrafos basados en Scheimpflug, que es el topógrafo Galilei, ¿ya? Lamentablemente tiene un pésimo servicio técnico en Chile, pero desde el punto de vista técnico es un equipo fantástico, ¿ya? Y nos permite, ya estábamos acostumbrados nosotros a todos estos análisis de la córnea, ¿verdad? Y todos estos parámetros, la SIMK, los valores de la curvatura, los mapas tangenciales, la curvatura anterior, posterior, el total corneal power, la paquimetría, etc. Bueno, todo aquello que realizaba Galilei con tecnología Scheimpflug, para aquellos que digan, no, es que en realidad no va a ser lo mismo. Bueno, Anterion OCT, ¿verdad? Realiza el mismo análisis, los mismos parámetros, incluso un poco más, ¿ya? Comparemos los mapas, ¿ya? Lo estoy comparando con Galilei particularmente porque es el equipo que nosotros tenemos disponible, además del Anterion, con los cuales hicimos las comparaciones topográficas. Paquimetría corneal es básicamente lo mismo, son los mismos parámetros, cambian las escalas, pero las escalas ustedes saben que son configurables, ¿verdad? Y podríamos llegar a tener los mismos colores, ¿verdad? Los mismos análisis. Aquí el amarillo está en 470, el amarillo está en 500, por eso es la diferencia en los dos mapas. Pero los puntos de punto más grueso y punto más fino son básicamente los mismos. De hecho, este es el mismo paciente. Si se fijan, acá tenemos el punto más delgado, 463, mientras el punto más delgado aquí
es 464, o sea, una micra de diferencia. El grosor corneal central 478 y en este equipo me dio 477, ¿ya? Por lo tanto, básicamente son los mismos valores tanto con Chineflux y con OCT. Todavía no me pregunten qué es mejor. ¿Cuál es el real? ¿El 478 o el 477? Eso todavía falta investigación respecto a esa área, pero yo le creo bastante más por la resolución de la imagen, por la calidad por la cual puedo analizar la superficie posterior, no un brillo, ¿verdad?, que se ve con la imagen de Chineflux, que es difícil de delimitar, de hecho, cuánto es brillo y cuánto es real de la estructura límite final. Creo que yo me inclinaría particularmente por la tecnología OCT, ¿ya? Bueno, los mapas, fíjense que los mapas cambian desde el punto de vista, porque las escalas son diferentes, pero tienen exactamente los mismos mapas. Curvatura anterior axial, mapa instantáneo o tangencial, el mapa de curvatura posterior, el instantáneo o tangencial de posterior, y fíjense que son los mismos patrones, los mismos análisis, de hecho son bastante más regulares los de OCT. Fíjense que también esto probablemente sea un artefacto de imagen con la tecnología Chineflux. En cambio, con la tecnología OCT es bastante más regular la imagen, probablemente no existe tanta presencia de artefactos, y de hecho, si se fijan, existe bastante punto extrapolado en la topografía periférica, a diferencia que aquí, cuando no puede tomar los datos, simplemente no los ponen sobre el reporte, ¿ya? Lo mismo en los mapas de elevación, en donde tenemos los mismos mapas de elevación anterior con BEDFIT Sphere y BEDFIT Toric Aspheric, también lo puede evaluar. Las diferencias nuevamente son temas de escala que son configurables en ambos dispositivos, ¿ya? Y los mapas de refractivos, curvatura axial anterior, Total Corneal Power, curvatura posterior, elevación posterior, también Total Corneal Power, anterior, los mismos mapas que se pueden realizar claramente en un área menor, porque este llega hasta 8 milímetros y Galilei llega hasta los 9 milímetros, ¿ya? Bueno, el tema es que todo esto es el mismo paciente. El tema es que adicionalmente, si podemos asociar a una imagen, fíjense cómo se puede ver. Este es el mismo paciente con queratocono. Esta es la imagen del polo posterior y de hecho se ve la alteración de la forma a partir de la superficie posterior corneal. O sea, poder asociar esta topografía a una imagen de OCT de todo el segmento anterior, ¿verdad? Y con este nivel de calidad, claramente eso es fantástico. Aquí están las especificaciones técnicas con todos los patrones de escaneo, la velocidad de scan, las distancias axiales, etcétera, ¿ya? Bueno, veamos algunos casos, algunos casitos, ¿ya? Un paciente con preoperatorio de catarata, paciente que se va a someter, que tiene estrabismo, ¿verdad? Tiene una exohipertropia derecha alternante con una exohipotropia izquierda para el eje para cerca sin corrección. ¿Por qué pongo este antecedente? Porque no es fácil hacer, podría alterar el ángulo capa, podría alterar la facilidad para tomar las imágenes, ¿verdad? Eh, para realizar una buena topografía, un buen análisis biométrico de todo el segmento anterior. El paciente se quiere operar de catarata, ¿ya? Un dato que hay que tomar en consideración. A este paciente también se le tuvo que hacer una autorrefractometría, donde dio menos 5,25 en el ojo derecho y un menos 1,50 en el ojo izquierdo. También el mismo examen dio la queratometría con 43,50, ¿verdad? Promedio, con un astigmatismo corneal de 0,25 a 155, y ahí están los datos del otro ojo, ¿ya? Después se le hizo una biometría ultrasónica, ¿verdad? Y ahí tenemos los datos, se le hizo la biometría, usted contó biometría de inmersión, ¿verdad? Que toma un tiempo, es bastante exacto, lo sabemos, ¿verdad? Probablemente sea el mecanismo gold standard de evaluación de longitud axial, pero toma tiempo, no es fácil, etcétera, ¿verdad? Y de aquí obtenemos los datos de biometría ultrasónica, ¿verdad? Con el grosor del cristalino y el grosor y la longitud axial y la cámara anterior, ¿ya? Después el paciente, adicionalmente, como va a cirugía de catarata, tiene sus años el caballero, por lo tanto, también hay que evaluar, hay que hacer un análisis de la topografía del segmento anterior, por lo tanto se le pide un OCT. Y también para poder evaluar el ángulo. Y de hecho se ve que el paciente tiene un ángulo estrecho de 16,48 grados, ¿verdad?
Además se le pide una topografía, porque como se hace una cirugía de catarata, hay que hacer el análisis de la topografía con el Galileo, con el topógrafo que ustedes tengan, ¿verdad? Y ahí tenemos las SIMK simuladas, ¿verdad? Y también tenemos los mismos datos que teníamos con la queratometría del autorrefractómetro también que le hicimos al paciente. Y también como el Galilei también hace la evaluación biométrica, también aquí tenemos la evaluación de la topografía y la longitud axial, grosor corneal central, la distancia de cámara anterior, grosor de cristalino, vitrio y retina final y longitud axial en su totalidad. ¿Verdad? Ahí está el ojo derecho y el ojo izquierdo. Bueno, finalmente, todos aquellos exámenes que hicimos los pudimos haber hecho con un solo dispositivo en menos de 2 minutos. ¿Ya? Cuando le hicimos el equipo, pescamos al paciente, le hacemos el examen y automáticamente ya tenemos todos estos parámetros en el reporte para el cálculo para el módulo, el APP Cataract, ¿verdad? Tenemos el Total Corneal Power, ¿verdad? Fundamental para las lentes de última generación. Tenemos el grosor del cristalino, tenemos la distancia de cámara anterior, ¿verdad? Tenemos la longitud axial y todo esto lo establece dentro de todos estos parámetros de curvatura axial posterior, total corneal power, paquimetría, pupila, etc. ¿Ya? Y adicionalmente, el mismo equipo tiene un calculador en los cuales se pueden ir incorporando las fórmulas. De hecho, aquí se calculó con Barrett, ¿verdad? Barrett 2, con Haggis. Tiene todas las fórmulas que están disponibles en todos los biómetros ópticos y que también existen calculadores web que se pueden utilizar. Pero estos están incorporados en el mismo dispositivo. Paciente preoperatorio de anillos intrastromales, tiene un aumento de la curvatura corneal inferior, ¿verdad? Típico de queratocono. Este paciente ya tiene anillos intrastromales, ¿verdad? Se le hizo el estudio topográfico con Galilei, con el mapa refractivo. Eventualmente tuvimos exactamente el mismo rendimiento para analizar la topografía corneal con el Anterion, ¿verdad? Con datos bastante similares. El tema es que adicionalmente ganamos la posibilidad que en el mismo dispositivo poder evaluar cómo con la herramienta Metrix poder evaluar cómo están posicionados estos anillos intrastromales en la córnea del paciente. ¿Ya? Otro preoperatorio de cataratas, vamos a compararlo ahora con con el IOL Master 500. Aquí están los datos del paciente. Un paciente con un 2308, 22,87. Aquí nos dio 23,07, o sea, 0,01 micras de diferencia. Y 22,86, nuevamente 0,01 micras, 0,01 milímetros de diferencia, perdón. ¿Ya? Y también todos los parámetros que nos entrega el IOL Master, más imágenes del segmento exterior y más la topografía corneal anterior. No los valores queratométricos en los 3 milímetros centrales, sino que un análisis del poder corneal total en los 8 milímetros centrales, ¿verdad? Y al mismo tiempo que nos permite evaluar las medidas de la cámara anterior. Aquí podemos ver claramente cómo un cristalino que está sumamente abultado, ¿verdad? O que está aumentado en su diámetro, está generando un toque pupilar, ¿verdad? Generando el abombamiento del iris con la consecuente cierre angular. Probablemente este paciente, después de la cirugía de catarata, van a bajar el iris y eso va a permitir que se abra el ángulo. Pero aquí tuvimos la posibilidad de evaluar esa imagen a partir de la imagen de OCT. Y esto lo hicimos también a partir de las medidas automatizadas y generamos un mapeo 360 grados de cómo está el ángulo iridocorneal en ese paciente. Otro preoperatorio de catarata. ¿Por qué pongo estos preoperatorios? Porque permite un análisis integral de todas las herramientas del equipo. Y ahora lo vamos a comparar con un IOL Master 700, pero no cualquier dato, cualquier ojo, sino que un ojo largo, un ojo de 27,03 milímetros. El Anterion registró de longitud axial 27 milímetros, o sea, 0,03 milímetros de diferencia. Claudio, te agradecemos volver a activar tu audio, por favor. Llevo mucho rato muteado, ¿no? No, lo que pasa es que se silenció toda la sala ok, listo. No, por no un momento.
pero te escuchamos. Nos quedan unos 5 minutitos antes de que se cierre la transmisión. Estoy terminando, ¿ya? Entonces tenemos toda aquella evaluación. El tema es que también, nuevamente, vamos a ver qué pasa con la fórmula, particularmente con la BART, ¿verdad? Este paciente le pusieron un Acrisoft SN60WF y la recomendación con el calculador de Anterion fue de 15 una lente 15 dioptrías Lion Power, lo mismo que fue con el Anterion 700 de la compañía Zeiss. Finalmente, un caso clínico, paciente que para este fue el primer paciente evaluado con OCT Anterion en Chile. El equipo lo sacaron de la caja y yo les pedí a la compañía Optome acaso me podían facilitar el equipo para hacer una evaluación a un paciente que recibió un perdigón en el ojo para el estallido social el año 2019. El paciente, el perdigón golpea en el cristal de sus anteojos y se le incrustan los cristales del anteojo en su córnea, ¿ya? Al paciente se le pusieron unos puntos, ¿verdad? Aquí, eso era 9 días después del trauma, 3 meses después del trauma. Podemos ver que generó un proceso de neovascularización. Hicimos unos CT angiography de segmento anterior para evaluar esta neovascularización, para poder evaluar cuál es el nivel de penetración de los neovasos de este paciente, ya que es probablemente candidato a trasplante a queratoplastia penetrante. Hicimos la angiografía para poder evaluar cómo se comporta el contraste. Esto es por fines netamente investigativos. El paciente estaba sumamente abierto a que realizáramos todos estos análisis y pudimos ver cómo se llena de contraste esta lesión vascular en la córnea, ¿ya? Luego hicimos OCT, pero con el Spectralis, con la lente de segmento anterior, y fíjense que tenemos un campo bastante limitado de visualización de la lesión, ¿verdad? De hecho, ahí podemos ver todos los cortes que hacemos sobre la córnea, vemos la pérdida de captación de los tejidos, desalineamiento endotelial, etc. Pero, y ahí hicimos el anterior, fíjense la cantidad de cortes. Aquí realizamos 65 B-scans posicionados en la porción central para analizar toda la extensión de la lesión. ¿Ah? Realizamos la topografía, veamos qué tanta maravilla es, hagamos la topografía, está muy irregular la superficie corneal, veamos si se la puede, no se la pudo, esto no es, nuevamente, esto no es magia, los equipos tienen limitaciones y aquí no pudo realizar topografía corneal, pero dijimos, bueno, a lo mejor aquí superan las tecnologías que en el fondo ya conocemos, vamos a ver Pentacam. Bueno, Pentacam hicimos la topografía y claramente tampoco fue capaz de realizar una topografía adecuada, básicamente porque la reflectancia superficial asociada a la imagen de Scheimpflug empaña toda la imagen de segmento de la topografía. Ahora, a mí lo que me preocupa es que Anterion no me dio una imagen, ¿verdad? En cambio, Scheimpflug sí me dio una imagen, lo cual no sea real. Y me preocupa de tener una imagen que no sea real, que podría llevar a un mal diagnóstico. En cambio, de que definitivamente no tenga la imagen, creo que es mejor que no tener ante un resultado poco confiable, ¿ya? Bueno, en materia de investigación, hay muy poca investigación. De hecho, estos son los 17 papers que hay publicados en la literatura científica y todos muy parecidos. De hecho, son 4 grupos que están publicando. Lo que está en celeste son los mismos grupos, son 2 papers de las mismas personas. Esto está en verde, 2 papers de las mismas personas. Estos que están en gris son 7 papers de las mismas personas, y los que están en blanco son 6 papers de las mismas personas. O sea, son 4 o 5 grupos de investigadores que tienen el OCT que están publicando la tecnología, por lo tanto se está validando desde el punto de las mediciones, de la longitud axial, de la queratometría, etcétera, pero se está avanzando de manera bastante rápida. Bueno, aquí están los papers. Voy a poner solamente uno que probablemente sea uno de los más relevantes, que habla sobre la repetitibilidad de los valores y dice que anda muy, muy bien en términos de repetibilidad en cada uno de sus parámetros de medición de manera automatizada. Eso, espero que le haya permitido conocer un poco mejor esta nueva tecnología y las pueda acercar. Yo sé que a lo mejor es muy nuevo, pero le haya permitido conocer un poco mejor sobre esta nueva tecnología. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Claudio. Tenemos una consulta ya de Belén en el chat respecto de las mediciones y las fórmulas de cálculo. Así que te agradecemos allí tu respuesta para ir finalizando nuestra segunda jornada internacional de actualización en tecnología médica. En términos de cámara anterior y longitud axial no he visto mayores cambios, ¿ya? Ahora, en términos generales, cuando ponemos todos los datos de los pacientes de longitud axial comparados con Galilei, con Anterion, con Ion Master 500, con Ion Master 750 y biometría ultrasónica, en términos generales veo variaciones muy leves. No te sabría decir si aquello es significativamente estadísticamente significativo para poder decir que es una variación, ¿ya? Pero en pacientes en particulares, ¿verdad? No sé, pacientes con aceite de silicona, con algún tipo de sustituto vítreo o con longitudes axiales muy extremas que hemos visto en algunas diferencias, ¿verdad? Ahora, en ninguno de los dos ha sido más difícil o más fácil poder realizar la medición, en términos de facilidad es más o menos similar. Con los que hemos visto diferencias nos queda la duda, ¿cuál es el que está más correcto? ¿Será que esta tecnología tan nueva, ¿verdad? Nos está dando medidas más correctas respecto de lo que estamos viendo y acostumbrados a analizar? Entonces, no te sabría decir todavía qué es lo más correcto. ¿Qué fórmulas de cálculo LIO trae el equipo? Las trae todos los tipos de calculadores de lentes intraoculares. Bien, Brian Arenas dice que le encantó la tecnología del OCT y consulta cómo podría ayudar con la decisión de qué técnica utilizar para una intervención quirúrgica en cataratas y los parámetros relacionados con esta. ¿Cómo podría yo ya. Bueno, puede ayudar de muchas maneras, particularmente con el cálculo de lente intraocular. Necesita mientras más parámetros tú tengas en la evaluación del segmento anterior ocular, tú vas a tener mayor efectividad en la medida que tú tengas fórmulas de mayor generación, o sea, de cuarta, quinta generación, ¿ya? Y eso te va a permitir tener más datos y ser mucho más exacto en el cálculo del lente intraocular que el médico va a colocar en el paciente. Por otra parte, el análisis preoperatorio de las medidas es mucho más confiable. El estudio postoperatorio para analizar cómo fue la córnea, analizar la incisión corneal, ¿verdad? También tiene es más agudo el análisis con este tipo de tecnología. Pues bien, muchísimas gracias, Claudio Zed, por estar de nuevo con nosotros en estas segundas jornadas internacionales de actualización en tecnología médica. Nos interesa mucho conocer su opinión y su retroalimentación para mejorar cada vez en nuestros procesos y en nuestros eventos de actualización. Y les he dejado en el chat una muy breve encuesta de satisfacción que no les tomará más de 2 minutos responderla para conocer entonces su opinión. Llegamos hacia el final de este evento de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule, desde Talca, en la región del Maule. Agradecemos su participación a todos los profesionales y estudiantes que se sumaron desde Perú, Ecuador, Colombia, México, Argentina, en fin. Latinoamérica estuvo presente en estas segundas jornadas con más de 300 inscritos. Nos vemos en las redes sociales. Recuerden que esta jornada estará disponible en nuestro canal de YouTube y que en @faxa_UCM usted podrá encontrar más eventos gratuitos como este. Feliz noche para todos y esperamos encontrarnos, ojalá si la situación sanitaria lo permite, de forma presencial en 2022 en nuestra Universidad Católica del Maule. Feliz noche, muchísimas gracias.